Hoy nos encontramos con la magistrada María Viteri Aguirre. Ella trabaja con el Consejo Seccional de la Judicatura en el caso de Nariño. Tiene una experiencia amplísima, yo creo que ya más de 3 décadas. No me estoy acordando de la canción de Arjona. Hace muchos años que trabaja en este tema, desde el siglo pasado además. Ay, Ya tiene no. una experiencia muy, muy importante. Yo también tengo muchos años de trabajar en el tema, pero creo que la magistrada tiene una experiencia Diferente. y diferente, inédita, precisamente por estar dentro de la rama. Eh, Nosotros vimos nacer la Constitución del 91, el artículo 246, vimos cómo arrancó el tema de la coordinación, hemos visto varios proyectos de coordinación indígena. La primera pregunta, magistrada, sería, en términos generales, nosotros queremos ir como lo general a lo particular. ¿Cómo ha visto el desarrollo institucional del tema de la coordinación indígena en Colombia? El desarrollo de este artículo 246 y particularmente lo que tiene que ver con coordinación así en términos de un balance de estas ya 34 años de la Constitución. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial al doctor Robert Ariza, que siempre es bueno encontrarlo en estos espacios, a la doctora Juanita Marcela Budelo. Bueno, como todos nosotros sabemos, la Constitución del 91 reconoció la autonomía indígena. Desde lo que estoy hablando ya es problemático, reconocer. Según los CAMSAT, lo que se es no se reconoce. Así que ya empezamos con el lenguaje en una reunión con ellos, con cierto. Nosotros somos de aquí, anterior a su Estado de Derecho, y por eso el reconocimiento no es bien llamado, siempre con entre comillas, porque somos. Pero también supeditó, en principio, a una ley de coordinación el ejercicio de la justicia propia, o eso fue lo que se pensó. Pero el pueblo Pasto, que se ubica en los departamentos de Nariño y binacional, porque para ellos no existían las fronteras del Estado-Nación, en el Ecuador y Colombia, un pueblo muy grande, hizo el litigio estratégico por la colisión de competencias ante la antigua sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que para esa época tenía esa facultad de dirimir los conflictos de jurisdicciones y competencias. En esa sentencia, en ese fallo de este tribunal, repito, con litigio estratégico del pueblo Pasto, y creo que lo apoyaron otros pueblos, decidió que no se requería la ley de coordinación para el ejercicio de la justicia propia reconocida en la Constitución. Eso abrió un panorama distinto a lo que había pasado en la región y en el mundo, porque el primer ejemplo de justicia propia fue el Estado de Bolivia, pero el Estado de Bolivia inmediatamente que otorga esa autonomía, restringe a través de una ley de deslinde que lo que hizo fue restringir la autonomía. Para nuestro caso, prima facie, por esa sentencia, la jurisdicción indígena en su territorio y con sus usos y costumbres tiene plena competencia. Listo. Obviamente, un país que es centralista, que es discriminatorio, a veces clasista, xenofóbico, pues preparado para asumir que los indígenas sean jueces del mismo nivel de los jueces del Estado, pues no era fácil. Y menos para nosotros, por eso mi experiencia, donde la etnicidad se nos impone en el día a día. Tenemos en el departamento de Nariño 7 pueblos y en el departamento del Putumayo 15. El Consejo de la Judicatura, que yo ahorita presido, tiene jurisdicción en ambos departamentos. O sea, yo todavía tengo jurisdicción en los antiguos territorios nacionales, que deberían tener autonomía. Y así nos dicen, yo peleé mucho porque no nos digan los territorios. En los territorios, es un dejo de esos territorios alejados, como si Bogotá no fuera territorio. El territorio es parte del Estado, entonces ahora el término territorio son los términos lejanos, los términos donde el Estado hay que ir a los territorios. Bueno, entonces empezaron los desencuentros. Nosotros ya hemos tratado de quitarle lo bélico a las dificultades y problemas, sino hablamos más bien en las mesas con ellos de encuentros y desencuentros. Claro, al inicio los desencuentros eran muy grandes, donde quiera
que las dos justicias se encuentran. No había regulación de ninguno. ¿Por qué? Porque no existe hasta ahora ley de coordinación. Ley que diga de qué manera se va a regular y articular las dos justicias donde quiera, como en el Valle del Sibundoy, una de las comunidades Inga y Kamsá, con 4 municipios en un solo valle. Si usted tiene el privilegio de conocer el Valle Sagrado del Sibundoy, y hay 8 jueces y hay cabildos y una fortaleza. Entonces, allí empezaron los problemas. En Ipiales también. Entonces, para el año 2012, ante esa ausencia de una ley de coordinación, que para el caso de Colombia no fue una ley limitante porque no se expidió, creo que al fin y al cabo de la demora de expedirse conseguimos mejores resultados de los que consiguieron otros países con las leyes de deslinde. Entonces, se fueron, partiendo de la competencia plena, se fueron haciendo como acercamientos. Pero déjeme, le hago una pregunta ahí. Esta realidad, termino ahí un ratico, ante esta realidad, el Consejo Superior de la Judicatura dictó un acuerdo. Es el acuerdo 9816 y del 2013, y luego del 2012, el 9614. Son 9614 del 2012, que creó, ahora les digo qué, y 9816 del 2013. Entonces, que creó las mesas nacionales y departamentales de coordinación entre la justicia especial indígena y la justicia propia. Para responder a su pregunta, ese espacio que, como le digo, fue un espacio que no se reguló, tanto estos acuerdos, las mesas de coordinación, como las jurisprudencias de la Corte Constitucional y de las altas cortes entraron a llenar el vacío de no tener una ley de coordinación. Sí, exacto. Creo que ese es tal vez el punto más importante de los que nos ha mencionado, de los 3 que ya nos mencionó. Uno es que hay una necesidad desde abajo de coordinación. Desde arriba estaba la responsabilidad de hacer la ley, que eso es un asunto de carácter político, atañe al Congreso, que es desarrollar el artículo 246. Pero creo que la rama asume el rol que le corresponde, liderada por muchos jueces, magistradas y magistrados. Aparece entonces la COCOIN, aparecen estos dos acuerdos que son fundamentales y que nos llevan a pensar incluso ya no solo la coordinación por arriba o la coordinación por abajo, sino también la coordinación en el medio. Es decir, es atendiendo a la geografía nacional la responsabilidad de cómo se coordina institucionalmente en las altas esferas, cómo se coordina en lo departamental y cómo se coordina en lo local. Usted, que es la persona que más experiencia tiene en la práctica, yo diría que estar en los 3 niveles, usted tiene la llavecita para estar en los 3 niveles, en la coordinación abajo, en el medio. Son 4. Son 4, bueno, excelente. Ese cuarto sí no lo conocía, pero que nos explique un poco a partir de lo que pasó con el 9614 y este acuerdo 9816, ¿qué es lo que ha pasado en estos casi ya 13 años de experiencia de la rama en esta materia? Bueno, estos acuerdos nacieron y les cuento, no había recursos para financiar estas mesas, que en principio se pensó, cuando yo recibí esta orden del doctor Néstor Raúl Correa, que fue quien impulsó en el Consejo Superior de la Judicatura y que ahora lidera la doctora Diana Remolina, con mucho éxito porque lograron sacar en este periodo el proyecto de ley de coordinación. Se pensó que era fácil reunirnos, pero es muy difícil y muy costoso. Hoy estoy haciendo un plan para la mesa y sacar a una indígena del pueblo de Perara hacia Pirara del Charco cuesta 1.800.000 el transporte, o sea, para traerlo a Pasto. Imagínense del Putumayo lo costoso que es, que viven muy dispersos en la zona de Puerto Leguízamo, la Amazonía pura. Entonces no había dinero, pero ahí jugaron un papel importante en estas mesas con el esfuerzo que le digo del Consejo Superior y los organismos internacionales que empezaron a apoyarnos en la realización de estas mesas. La obligación prima facie nuestra es hacer una mesa departamental en el Putumayo, una mesa departamental en Nariño con los pueblos, y con eso cumplíamos la obligación del acuerdo y así se hizo. Las primeras mesas
que se lograron hacer. Yo les voy a compartir mientras abro una presentación para que miren. Yo tengo el registro de todo para que miren las mesas y las caras de la gente. Las primeras mesas que se hicieron eran físicamente la expresión corporal de las personas de no unirse, de no mezclarse entre los jueces, fiscales y defensores. Creo que debo partir aquí un poquito más. Estas mesas están integradas por todos los pueblos y representantes de los pueblos y también por las instituciones que la conforman. La Mesa Nacional Cocoí alberga a los 115 pueblos que para organizarlos era muy difícil, los organizan por macroregiones. Nosotros pertenecemos a la región macrooccidente, con Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá, si no estoy mal. Y esa mesa trabaja muy duro en concertación de protocolos, ahora ya todos institucionalizados, con plan de acción, con guía. Así no empezó. Esta mesa, esta foto que ven ustedes ahí es una foto histórica, porque es la primera vez, y nos costó mucho, vean la cara de los magistrados, que se sentara un gobernador, un juez indígena, que allí les pedía a ellos que me dieran un representante de ellos a nivel de magistrado en la mesa principal. Esto es en Mocoa, en el auditorio de Corpo Nariño. Estoy aquí mucho más joven, me voy a presentar. Al lado está el representante de la OEA, de la MAP. Está Belkis Izquierdo, ahora magistrada de la JEP. Está el representante del Ministerio de Justicia. Está el IMPEC, y ella es una persona que no recuerdo el nombre, pero que nos apoyó mucho, era de la cooperación internacional. Y a este lado está el magistrado del recién creado, llevaba un año de creado, Tribunal Superior de Mocoa, porque ellos no tenían tribunal. El magistrado de la justicia indígena y el otro magistrado del Tribunal Superior de Mocoa, porque fueron los dos. Y ellos dos son jueces. Es la primera vez que esta foto, que un juez indígena se sienta en un auditorio horizontalmente, con apoyo de la MAPOEA, y empezaron también, esto es muy importante, cuando empezaron las mesas, ya, aunque se crearon en el 2016, muy difícil hacerla, la primera completa la hicimos en esta foto en el 2017, empezaron también, por virtud de los acuerdos de paz, a crearse los comités locales y departamentales de justicia. Es muy importante, sí. ¿Por qué? Porque se dijo en los acuerdos de paz que la paz, la justicia le era buena a la paz. Y el concepto de las justicias, no solamente la justicia formal. Entonces, Nariño y Putumayo, con el apoyo de la MAP, posteriormente con USAID, por voluntad política de sus gobernadores, crearon los comités departamentales de justicia. Ayer estuve en una reunión con el comité de Nariño desde este año 2017, y los comités locales de justicia, que es con quien articulo ahora las mesas locales. Ya digo que son 4 niveles. Entonces, esta foto. Luego tuvimos que hacer un trabajo preparatorio para reunirnos primero con los gobernadores. Ellos son los gobernadores del pueblo Kamsá e Inca en Sibundoy. Yo los visito anterior a una mesa para poder decirles qué quieren de la mesa, cuáles son los problemas, porque las mesas son complicadas, no son espacios fáciles porque hay mucha tensión por algunos casos, pero se ha logrado con este diálogo. Entonces fui a Sibundoy, ahí estoy con ellos, para preparar una mesa. Y luego he tenido el apoyo también de las altas cortes. Cuando usted promueve con las altas cortes y muestra el trabajo que hay en las regiones y con las comunidades, es un tema prioritario en las altas cortes. Los fallos, ojalá todos los fallos de las altas cortes llegaran a los jueces de instancia en el ejercicio de la función judicial, porque hay mucha evolución. Yo creo que no hay cortes en América más acuciosas en garantizar autonomía de los pueblos y en dictar una línea referente al ejercicio de esa autonomía. Este es el encuentro en el Cabildo Indígena de Sibundoy de todo el Consejo de Estado. Fue un encuentro a raíz de los numerosos casos de violencia contra las mujeres basadas en género,
que se fuera. Ahí está el presidente, el doctor Ramiro Pasos, las señoras magistradas, está Estela Conto, Consuelo, la doctora Consuelo, y todos los gobernadores también. Las altas cortes sentadas al mismo nivel. En los gobernadores hay una gobernadora mujer, en el Consejo de Estado está el doctor Ramiro Pasos, Germán Bula era el presidente, fue todo el Consejo de Estado a Sibundoy para hablar de estos temas. Entonces también se integran. Esta es otra foto donde con la USAID, con los expertos de USAID, se reúnen en mi oficina para preparar las mesas temáticas, agendas, para que sean verdaderamente buenas mesas. Esta ya es una mesa en el Putumayo. El que está aquí, el primero, es un taita muy famoso, ahora sale en las películas. Es un médico ancestral muy, muy reconocido. Y mire cómo están los jefes indígenas en este lado. Yo les puse los habladores en las mesas para que estuviera sentado el juez de Sibundoy con el fiscal de Sibundoy, la de medicina legal de Sibundoy, el médico pues rural que hace medicina legal, y el juez indígena. Pero quitaron los habladores porque no se quisieron sentar, ni unos ni otros juntos. Era muy difícil, no es un trabajo fácil. Y mire los del otro, esta es una mesa ya del 2019, ahí están los magistrados de un lado, siempre se empieza con una armonización. De ese lado que mira, que estoy ahí, están los jueces, todos. ¿Por qué van todos los jueces? ¿Por qué es el éxito de esta mesa? Porque nosotros hemos vinculado a los tribunales. Entonces los tribunales hacen un trabajo enorme en convocar, porque no quieren ir, o sea, hay una, como al género, es que eso no gusta, eso no es tema como que se pueda, nos contaminamos o tenemos procesos en contra de los indígenas, no podemos ir. Pero los tribunales hacen esto, les dicen a los jueces, todos los jueces tienen comisión para ir al evento, a la mesa. El que no vaya, diga por qué. Esa es una estrategia supremamente eficiente. Y además, ¿por qué podemos nosotros reunir? Porque los calificamos a los jueces. Entonces, esa incidencia de tener a todos es fundamental, que no lo puede hacer una organización internacional o una ONG porque no hay vincularidad. Entonces, ahí están. Y del otro lado, mire, distintos. Están los jueces del lado de allá y los jueces indígenas del lado de acá. Ella es Andrea Arteaga, la única jueza que hay. No sé si usted conoció el caso de ella, del feminicidio, una juez protegida por violencia, que sufrió violencia institucional, logró sacar el caso hace 2 meses, abrió semana de ella. Ella es juez indígena, ella se sentó con sus indígenas. Pero mire la diferencia. No se sentaban. Y aquí vamos haciendo un registro en las fotos de los logros alcanzados. Todavía no teníamos plan de acción, todavía no teníamos una institucionalización de actas, de compromisos, de seguimientos, todavía trabajábamos así. Y luego aquí es la misma reunión con el Ministerio de Justicia, lo que se hizo. Están aquí. Y mire la última mesa, ya cuando estamos todos. Las caras de la persona, varias de las personas que están aquí han sido asesinadas, son líderes que han muerto, eso ha sido muy duro, tanto del pueblo Aguá como de los pueblos del Putumayo, ya no están. Él es el taita Jorge, que siempre va, y el otro taita, miren, y todos los jueces fiscales, el fiscal de Lorito ya riéndose, o sea, va cambiando la coordinación. Él es un mayor que nos cuenta la historia, porque siempre en esas mesas empezamos a contarles a los jueces cuál es la historia, porque ellos no saben. Más familiarizados están los pueblos con nuestra justicia formal que los jueces con la justicia de ellos y con el pensar. Eso es impresionante, y la palabra que tienen estos mayores nos transforma. Y aquí están las de Nariño, esas son las del Putumayo. Entonces, aquí vengo, esa es la primera mesa que hicimos, ya no existe ni el lugar, muy dura en el Putumayo. Y estas son mesas, ahora, le explico por qué los niveles. En principio hacíamos una mesa departamental. Aquí hay que tener mucho cuidado porque utilizo una palabra que me la critican. No todos los pueblos tienen el mismo nivel de apropiación de su justicia. No pongamos apropiación porque me critican y ya he recibido es un aprendizaje, ya he aprendido, porque no todas tienen el mismo nivel de apropiación o de ejercicio de la justicia, por donde están, por su historia, por la geopolítica, por lo que sea. Entonces nos vimos nosotros en la necesidad, porque mirábamos que en la mesa departamental los protagonistas y los que exigían eran los que estaban avanzados, o sea, el pueblo Pasto y Quillacinca.
que está en, imagínense lo colonial que es esto, en la antigua exprovincia de Obando, porque a Obando le entregaron, después de la Revolución de Independencia, toda esa provincia al Cauca, que Obando era Mosquera en último. Era Mosquera. Entonces, así se llamaba, y hasta ahora, ¿cuántos años después seguimos? La antigua provincia de Obando, que lo mataron también a Obando. Bueno, entonces vimos que esas mesas solo eran para pastos, y la obligación del Consejo Superior y la orden que el Consejo Superior me da a mí es que haga la mesa con todos los pueblos. Entonces están pastos y quillacingas fuertísimos, y están cofanes, ingas de Aponte del Norte, tengo nazas también hay acá, mucho más pequeños, y en Sucumbíos, que es una región límite con Ecuador. que es más cerca por el Putumayo, también tenemos otros pueblos, los Eperaras y Apirara, que están en la costa pacífica, que era un pueblo grandote que venía desde Panamá y que ahora está solo en el Charco y en la zona del Sande. Eperaras y Apirara, ellos mantienen la lengua, casi no hablan español, y los Aguá, que son un pueblo que ha sido supremamente sufrido y ahorita tiene protección de la Comisión Interamericana. El pueblo Aguá está en el piedemonte costero y en la zona del Sanquianga, lo que se llaman los circuitos de Barbacoas y Tumaco. Entonces, claro, a través de los sistemas locales de salud con la USAID nos dimos cuenta, e incluso los Eperaras y Apirara llegaron a mi oficina porque sabían que estábamos trabajando con un antropólogo, el doctor Eduardo Zúñiga, que fue gobernador, que conversaba con ellos a pedirme ayuda, que ellos están solos, que tienen personas privadas de la libertad, que por favor se los lleven a un centro carcelario, y nos dimos cuenta que deberíamos hacer mesas regionales. Esta es una de ellas. Es una mesa regional de Tumaco, solo con el pueblo Aguá y Eperaras y Apirara. Están aquí sentados Martín Tenganá, que murió, el antropólogo que aportó muchísimo pasto. De la Universidad Nacional, sí, yo lo conocí. El antropólogo, creo, con él y el BID, hicimos la Escuela de Derecho Propio. En Antas, que los invitamos allá. Es una sede en casi a 4.000 metros de altura en el Corso de Aldana. Ahorita están en clase. Entonces, también he dictado clase allá. Tengo muy buena relación con esa escuela y hemos tratado de apoyarla porque, en verdad, se van decayendo las instituciones cuando no hay cooperación. En esta mesa están el representante del pueblo Eperaras y Apirara, Aguá, esta persona es un líder enorme, y de los del pueblo Aguá está la presidenta de la Sala Civil, Napoleón, la presidenta del tribunal, el fiscal. ¿Por qué los llevamos? Porque vayan a contar la experiencia que tienen en el Cauca. Nos ayudamos. Él ayuda a sus fiscales. Esto es lo que hacemos. Las buenas prácticas las llevamos. Y están las magistradas del tribunal en una mesa en Tumaco. Y yo les digo, vamos, como sea, le digo a la autoridad, llévelas, porque los jueces, cuando ellas están, nosotros los tribunales tienen una incidencia enorme en sus jueces. Una porque pues son sus superiores funcionales y otra porque les revisan las providencias. Entonces, una forma de garantizar la presencia de los jueces es la presencia del tribunal, y hay que reconocerlo. En Nariño y Putumayo los tribunales están a la par. Y mire el nivel de horizontalidad de la representación, que eso es muy importante, es lo que uno va aprendiendo. Aquí es la preparación de una mesa. Antes de irnos otra vez ya con los problemas, está el director de fiscalías, que ahorita es director, era el defensor de víctimas, la USAID con caso Cacu, medicina legal, la gobernación a través del sistema departamental, de los comités departamentales apoyando con dinero, y estamos aquí la representante también de USAID en la costa pacífica. Y aquí viene la mesa, mire esta mesa, mire lo que hay. Pero esta, Doc, es una mesa de justicia afro, es una mesa mixta. Wow. Los pueblos afro, la primera mesa que se hizo en América de justicia afro, se la hizo en Tumaco, y nos pedían, Doc, de todas partes audiencia en esa mesa. Nos pedía la justicia, nos pedían de África, nos pedían estudiosos del afro, que les demos espacio en esa mesa con USAID. Y nosotros estábamos emocionados porque, pues claro, de todos los países nos llamaban que nos den espacio en la primera mesa afro.
Nos costó muchísimo que los jueces fueran, porque nos dijeron, la justicia afra no está reconocida. ¿Cómo nos exige a nosotros a ir si ellos no tienen reconocimiento? Entonces, era un espacio de diálogo entre las dos. Hicimos unas mesas interétnicas para poder llevar a los jueces y decirles, vayan, porque ellos van a aprender lo que quieren las comunidades afro y los consejos comunitarios, sobre todo del Altomira y de Barbacoas, y es saber cómo lograron reconocer su justicia y cómo se trabaja. Y entonces hicimos la primera afro, pero tomamos una determinación. No, nadie va a venir a dictar clase aquí, nadie va a venir a su tesis doctoral, nadie va a venir a jurisprudencia, queremos escuchar cómo se pobló de la afrodescendencia, cómo fue el proceso histórico. Llevemos a un sabedor de llorar los nombres que tienen, que son los nombres de sus esclavizadores. Eso fue lindísimo, durísimo. Está Martín también, y están aquí todos los jueces filaditos, miren, jueces y fiscales, todos, del circuito con el trabajo conjunto, si no, no es posible con la fiscalía. La mayoría de desencuentros que hay en estas mesas son con fiscalía, porque los desencuentros con la jurisdicción terminan en colisión de competencias y define la Corte. Pero en la fiscalía, en el proceso de investigación, y aquí se ha trabajado la fiscalía, en el Putumayo el año pasado hizo un trabajo, más del 100, como el 200% del plan de acción con las comunidades, capacitando a la Guardia Indígena, se intercambian pruebas, se mantiene la competencia en los formales, pero con la presencia de los gobernadores. Es un trabajo, si alguien tienen que entrevistar, también es al doctor Juan Pablo Guerrero, que ahora es director de Fiscalías, que ha trabajado con nosotros, y sin él no hubiéramos podido, porque esto es de conjunto, y todas las instituciones, bienestar familiar. Con el que más difícil nos toca es con el IMPEC, es mucho más difícil, porque es más centralizado el IMPEC. Entonces, mire, aquí, a través de esas mesas nos dimos cuenta, pues, las desigualdades de mujeres, ¿no? Y empezamos a manejar con la cooperación internacional el empoderar a las mujeres para que ellas se organicen. Hay mesa departamental de mujeres, están fuertísimas ahora, propias, porque el sistema patriarcal también de las comunidades no las invita a las mesas por exigencia de las instituciones. Van mujeres, a un hombre y una mujer. Tiene que ir a una mesa, sea gobernadora, no lo sea líder. Eso ha sido un problema difícil. Estamos todos los de cooperación, está Miguel Millares, está el embajador, está Germán, y llevando a las mujeres de nuestra zona a que aprendan cómo otras mujeres, por ejemplo a las afro y a las separadas y a pirara, cómo las pasto se han empoderado de sus propios problemas y cómo han llegado a la participación política también. Aquí están las mesas. Aquí esta es una mesa impresionante. Esta es una mesa conjunta. Está la doctora Diana Remolina, que presidenta del Consejo. Está la presidenta del Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal, una mujer experta en género. Ha ganado casi todos los premios a las sentencias con perspectiva de género. La doctora Brancalida Arellano, que nos acompaña a todas partes desde la Sala Penal. El líder afro. Está la doctora Remolina, medicina legal, director de fiscalías, y la foto no aparece, pero acá están los otros líderes al mismo nivel. Aquí están las transferencias de conocimiento, están las 4 mujeres Pasto, alumnas de la Escuela de Derecho Propio, y el director de la Escuela de Derecho Propio, que para la época eran gobernadoras, todas. Una de ellas fue alcaldesa, la mamá Carmen, Laura, Genita Quies, que es la líder de mujeres de los Pastos. Entonces, a estas 4 mujeres se las lleva a la costa pacífica para que les cuenten ellas a sus comunidades, y esta vez con las mujeres indígenas del Putumayo. Carlina es una líder ahorita. Esta mujer era la primera vez que vino aquí, me dijo, invíteme, yo soy líder en Puerto Leguízamo, hay mucha injusticia, invíteme. USAID me llevó a estas 2 mujeres, ahora tienen una asociación, yo la tengo aquí porque me dieron una condecoración, tiene una organización inmensa, Esterilla se llama ella, y ese es el modo de trabajar. Ellos son, los 2 que están acá, son Eperaras y Apiraras. ¿Sí le ve los rasgos de distintos a los demás? Ellos son pequeños, de ojos rasgados, más bien como filipinos, que se cree que es por el lado de allá que es de ese origen. Y este es un plan, también hicimos un plan de acción.
Dentro de los comités departamentales de justicia se hacen apropiaciones de la gobernación para el tema étnico apoyando las mesas. Aquí hay muchas cosas exitosas. Esta es otra mesa, les voy a... Este es un ejercicio que hice, Julieta Paredes no pudo ir y me cedió a mí que les explicara con las mujeres indígenas para hablar sobre violencia, que están las Pastos y están las Afro. Aquí está otra mesa, mire, el profesor Ardila, el presidente del Tribunal Superior de Pasto, que es Afro, el doctor Castrillón, que también es experto, porque me acompañó en las mesas. A raíz de ir a esas mesas se empoderó, es experto en centros de armonización, ya lo llaman de varias partes a conversar sobre privación de la libertad, es un muy buen referente. El doctor Franco Solarte, presidente de la Sala Penal. Está mi persona, está la secretaria de gobierno, el procurador provincial y mire los pueblos, todos, representantes de los 7 pueblos a ese nivel. Aquí están las capacitaciones, está Gabriel de Medicina Legal. Experto, además, a él le dan 3 horas habla, porque es muy... el que está aquí es Leonardo Hom, que es el representante a la cocoína, es un médico ancestral, un tal personaje. Leonardo Hom, que está ahí, que nos acompañó, entonces movilizamos todo. Estamos en los procesos de curación. Esta es una mesa, bueno, entonces ya vamos, mesa departamental, ¿cierto? Sí. Luego vimos que no era posible, hicimos mesa regional de la costa pacífica con Pelos Agua y Eperar hacia Pirara, mesa regional con Pastos y Quillacingas, problemáticas distintas, y no hemos podido porque son mesas locales con los otros pueblos, lo vamos a hacer este año. Entonces, mesa departamental, mesa regional. Y hay mesas locales. Esta es una mesa en Sibundoy apoyada por la Comisión de Género de la Rama Judicial. Él es el presidente, un juez administrativo de Mocoa, e hicimos unas rutas de atención en la justicia indígena y en la justicia locales en Sibundoy, Putumayo. Estas son las mesas, en la maloca de ellas, donde se trabaja lo que es. Esta es una mesa del Putumayo. Esta es Mesa Departamental Internacional del Putumayo. Esta vino, hubo un feminicidio y vino también a la mesa la vicefiscal. Estuvimos en el Putumayo porque ella firmó un protocolo. Esta es la mesa. Estas comunidades son muy duras, ¿no? Trabajan muy duro. Esta es una inspección judicial a un caso de feminicidio, el único caso de feminicidio que ha habido en Sibundoy. Nos desplazamos hacia allá. Una mujer que fue a buscar ayuda a todas partes. El feminicidio tiene violencia previa e impunidad previa. Y ella fue a buscar, la mataron, en ese sitio la encontraron, hicimos una mesa, hay local con cada municipio en el comité y hay especiales como esta, en un caso especial, 4, o con una comunidad especial, no con un pueblo. Entonces, en Sibundoy hay 6 cabildos indígenas Kamsá, entonces puede ser en un cabildo, en este caso fue en un cabildo de Sibundoy, del pueblo. Entonces, mesa departamental por la necesidad, la general, la obligatoria, mesa regional por los diferentes espacios de ejercicio de la función, mesa local en los municipios a través de los comités. La semana pasada hicimos 2 mesas en la Hormiga Putumayo para aprobar una ruta en el comité. O sea, se hace el comité local de justicia y en el marco del comité se hace la mesa y en la mesa se aprueban las rutas de atención a mujeres indígenas creadas por ellas, hechos por ellas, por una organización internacional, mesa local y mesa especial por asunto, como la que fui la semana pasada por el asunto de este señor que está detenido por un intento de feminicidio en Sibundoy, que es para un caso, y tenemos que ir otra vez para ese caso, o sea, 4 espacios que se deben manejar, porque no. Y aquí están las mesas, mire, estas son mesas también en el Putumayo, en los distintos cabildos, mesa de coordinación especial indígena con el pueblo Kamsá, solo con ese pueblo. Aquí están esta es una mesa que hicimos con el Ministerio de Justicia, con la doctora Constanza García, para explicar la ley de coordinación en un esfuerzo porque la consulta previa de esa ley llegue a más, o sea, el espacio para charlar de esa coordinación debió ser las mesas.
y ahí explicarles qué es la ley de coordinación. La consulta previa la hicieron de otra manera, nosotros no tuvimos espacio en las mesas, lo generamos nosotros, aquí está la doctora Connie, con los pueblos de aquí, con la Escuela de Derecho Propio, Propio. para hablarles de lo que son las mesas, de lo que es la ley de coordinación, porque no se sabía, porque ese era el espacio. La COCOIN lo fue, pero también era el espacio de las mesas departamentales para explicar, porque son los directamente pues, afectados. Y es una ley fruto de muchísimo trabajo. Haber sacado ese proyecto de ley que además recoge la jurisprudencia de las Cortes y los acuerdos en la COCOIN. Esta cosa va al revés, no la ley de coordinación dijo qué hacer, sino la experiencia que ya habíamos avanzado, dijo qué hemos hecho y qué es lo que debe quedar ya institucionalizado, porque es el trabajo de la COCOIN, de Adriana Covelli, que es la secretaria técnica. Yo he ido a varias COCOIN y he aprendido mucho para manejar las mesas nuestras de cómo lo está haciendo la COCOIN, hacer seguimiento, plan de acción, distribución. Todo eso se lo va aprendiendo. Nosotros ya tenemos eso. Pero si otros consejos seccionales no tienen, no es porque no lo quieran hacer, sino que esto fue haciendo en el camino. También tenemos mesa local de coordinación del Valle del Guamués, la que le digo, local ya, que estamos aquí. Entonces yo me conecto virtual y el juez de Orito, de La Hormiga, perdón, lidera el proceso y el tribunal le dio comisión a la juez de ejecución de penas, que le digo Carolina Guriño, para que vaya allá y ellos me representan en esas mesas locales. Yo no puedo ir a todas, pero ya ellos están empoderados como jueces a través del Comité Local de Justicia. Son parte del comité y en ese comité aprovechan que se reúne el comité y hacen una mesa porque son se busca el espacio porque no es fácil reunir. Esta es la última mesa que estuve, mire, es una mesa de un caso de feminicidio. Miren, estoy ahí, todos los hombres, miren. Fue durísima esa mesa, yo me asusté. Todos los hombres pidiendo que les entreguen a este señor y diciendo que la autonomía es más fuerte que la vida. Yo dije, no, yo no puedo ordenarle a un juez y le quiero mandar el oficio que les contesté porque me dicen que ordene la suspensión de la audiencia. Y yo no le puedo ordenar a un juez por un principio de independencia judicial. Además, la Corte ha dicho que la autonomía tiene límites y la vida de esta persona que está en riesgo. 4 intentos, medidas de protección, la última vez con peinillas, con un machete a esta mujer. Él está detenido en la policía y querían que se lo entreguen a un centro de armonización. El Cabildo no tiene centro de armonización, entonces no puedo, pero mire, sola, y mire la sumisión de esta mujer atrás, que es gobernadora. Y todos los hombres, todos los gobernadores. Dura esa mesa. Ahí sentí como un poco de retroceso, ¿sabe? Me sentí mal, porque no se puede, esas mesas no se pueden instrumentalizar. Esa es la última que hice en segundo. Esta es muy linda porque es explicándoles la cosmovisión, cómo ven con distinto ojo. Y esas son las fotos. Excelente ese recorrido por Claro, el porque proceso. es más elocuente que lo que yo le diga. Claro, pero eso me lleva a una pregunta de algo que usted dijo al final que me parece que es muy importante para todas las personas que están asistiendo a este curso de coordinación. Y es, primero hay mucha desconfianza sobre la impunidad que tienen a veces los pueblos en estos temas, pero esa sería como la primera parte, cómo superamos ese tema en términos de la coordinación. Y la segunda pregunta sería precisamente, es una pregunta con dos aristas también, y es que las autoridades ejercen, porque en el mundo indígena no hay derecho penal, no hay derecho civil, no hay derecho comercial. Entonces, a veces se concentra demasiado poder en una autoridad, Sí. pero dos, pareciera ser que al sistema judicial nacional le preocuparan mucho los temas penales y no le preocuparan los demás temas. ¿Cómo ha pasado estas dos cosas en los espacios de coordinación? Bueno, en principio, como le digo, los problemas, los desencuentros fueron a raíz de las investigaciones penales. Eso no es, es cierto. Por ejemplo, en Cumbal, un miembro de la policía supuestamente violó a una niña. Y claro, eso genera, o sea, el daño que genera en una comunidad indígena este tipo de delitos es inmenso, o sea, no es el mismo,
por su aspecto comunitario, por el valor que tienen, por su reciprocidad, porque se conocen todos, porque los delitos o las enfermedades, porque ellos están enfermos, o los errores, como lo dicen en su afecta mucho más. Y si es una mujer, mucho más. O sea, es durísima la afectación. Por eso el grado de delitos no es muy alto, porque se cuidan mucho. Hay pueblos que no tengo ningún problema porque no hay delitos. Así de sencillo. Viven más pacíficamente. Y además hay que entenderlo, el sistema penal, por las zonas donde estamos, porque es un corredor de todas las economías ilícitas. Son instrumentalizados. El Putumayo, por ejemplo, la mayoría de las personas comuneros indígenas para mí eran víctimas, eran muchachos que portaban droga y que van 20 años y que pues que manda un muchacho a una cárcel, y en el Putumayo no hay cárcel porque la avalancha la cerraron la cárcel, entonces tiene que irse a cualquier parte del país, lejos de su comunidad. Claro, eso impacta muchísimo. Y en ese sentido se trabajó para que esos procesos penales tuvieran la suficiente coordinación con capacitación. En un caso de estos, por ejemplo, el fiscal mantuvo la competencia, no lo quiso entregar en el caso de violencia sexual, siguiendo las jurisprudencias de las altas cortes que dicen que hay que proteger a las víctimas y que cuando no hay capacidad de proteger a las víctimas en las comunidades, pues no se puede entregar. Pero, sin embargo, ese fiscal llamó inmediatamente al gobernador y le dijo, venga, ayúdeme. Esa es la coordinación, no solo es la competencia. Venga, ayúdeme, saquémoslo, él está informado, las pruebas, por eso se capacita la Guardia Indígena, porque las pruebas que ellos recolecen tienen valor acá, y eso se hace en la coordinación. Listo, así empezó, se trabajó desde la COCOIN con medicina legal, con todos. Por ejemplo, casos que me gusta comentarlos porque para mí fueron sorpresa y para cualquier persona. Por ejemplo, para ver lo relevante que es el trabajo de la COCOIN y el trabajo de las mesas, para una comunidad indígena del Putumayo, las personas no mueren, se siembran. Entonces tienen que sembrarse. Una niñita se enfermó de una enfermedad huérfana y la llevaron a Bogotá y murió en Bogotá. Y la mamá, en una mesa, rogaba porque para ella su hija estaba viva en Bogotá, hasta que no la siembra, y estaba sola. Y pedían que por favor le traigan a su hija. Entonces, esas mesas hacen eso. La otra, para otra comunidad indígena, cuando usted abre a una persona que muere violentamente en una autopsia que es obligatoria para medicina legal, ya el espíritu se fue y ellos ya no le hacen ningún rito. Lo dejan. Ya no está el espíritu. Ahí viene imagínense el trabajo que hay, la flexibilización de una práctica científica que es medicina legal. Medicina legal es netamente científica. Eso es lo que explica Gabriel Liévano. ¿Cómo se llegan a acuerdos para que cuando sean de esta comunidad traten de hacer lo menos posible para que ellos hagan sus ritos funerarios, que son larguísimos en el caso de esa comunidad? Los envuelven, los ponen en un árbol 30 días, los rezan, y cuando usted hace esa abertura, lo que está es negándole el luto, la generación de la evolución del luto a esa comunidad, de la pérdida de un ser querido, porque el luto es cultural y eso es muy difícil de entender. Nosotros tenemos 5 días de permiso por luto, porque en la religión católica, un día de velorio, un día de entierro y 3 misas, 5 días. Los afro es un mes de rezo. Y así las comunidades. Entonces, entender que el luto no es para nosotros y que es una percepción diferente del dolor y de la forma de superarlo, lleva hasta la parte científica, que es lo que hace. Ahora, seguimos avanzando. ¿Con qué seguimos avanzando? Lastimosamente con las mujeres y los alimentos. O sea, ¿cómo acceden a alimentos las comunidades indígenas de esa mujer? Un caso que lo explica este juez que le digo que tiene los casos, porque yo no soy juez. Por eso siempre les digo a los jueces, den las clases ustedes que pueden hablar de juez a juez con la práctica. Yo le hablo mi experiencia en esto, pero no soy juez. Entonces, una mujer indígena pide que se le dé alimentos por 3 hijos. Y el gobernador indígena le dice, bueno, entonces usted quédese con la chagra y le dejamos todo. Una mujer, ¿qué hace con una chagra? Sembrarla, cosechar, pero no puede vivir. Y si va a la jurisdicción, a la civil, a la ordinaria, o no, es rechazada por su comunidad,
y ya tiene la competencia, y el juez, ¿qué dice? Pues ya tiene la competencia el otro, hay una colisión de competencias, y ese miedo de esa impunidad se da ya en todas. Otra muy dura es con bienestar familiar, con la protección de los niños y niñas en estado de abandono que los dan en adopción. Entonces, para el estereotipo occidental, un niño abandonado está mejor en una familia europea, en una familia suiza que le dé el bienestar. Para una comunidad indígena, un niño que no tenga papá y mamá está mejor en su comunidad con una persona que sea su abuela, su tía, pero que se mantenga en su comunidad con sus usos y costumbres. Ahí también bienestar familiar ha creado enlaces. Nosotros tenemos enlaces, antropólogos de enlaces en el Putumayo sobre todo, y ha hecho un esfuerzo que se genera desde los compromisos en el nivel central, en la COCOIN. Asimismo, familia, medicina legal en problemas de tierras. Eso es muy complicado porque, por ejemplo, en el pueblo de Los Pastos, los pueblos indígenas acceden a créditos del Banco Agrario que tienen titulado personalmente, pero están dentro de un cabildo. Entonces pide el Banco Agrario el embargo y secuestro por no pago de la obligación y se le plantea al juez que ese es territorio indígena, que es territorio colectivo, y va al cabildo y ahí empiezan. O sea, hay jueces que no aceptan por ninguna parte la concepción del derecho civil. Dicen no y no, y ahí viene y se genera la tutela, ahí vienen los egresados de la Escuela de Derecho Propio. Están ahí, ya saben cómo ejercer sus derechos y empiezan los conflictos por esas razones, ya en civil, ya en familia, ya, por ejemplo, hay una situación difícil que es en los casos de violencia contra la mujer, cómo se protege estos casos y no en todos. Bueno, aquí vale la pena parar un poquito en los planes de vida. Porque ese riesgo de impunidad está basado en la concentración del poder de los gobernadores indígenas. Y no a todos les gusta, porque les toca durísimo. Ellos son ad honorem. Yo iba donde un gobernador Kansai, lo esperaba y decía, pero si estoy allá arreglando un tema de robo de vacas, ellos hacen todo. Y son durísimos yo los admiro mucho porque todo tipo de problemas tienen que tratarlo. ¿Cuándo funciona mejor? Por mi experiencia. Tal vez los gobernadores me dirán, pero eso no dice la Constitución. Cuando hacen los planes de vida, cuando organizan al interior de sus comunidades el ejercicio permanente de la justicia por un ente que, si bien la Constitución no dice que son ellos, lo asesora como un consejo consultivo. Hay un gobernador aquí, Quillacinga, el Taitefrén, que él no decide. Él no tiene competencia. Él cedió la competencia de justicia. Dijo, no, yo no voy a ceder porque yo aquí conozco a todo el mundo, todos son primos, con todos o me enfrento o soy amigo o peleo. Hagamos un consejo. Él tiene un consejo pequeño primero, integrado por mujeres y hombres, deciden ahí y los casos grandes se llevan a la asamblea. Toda la asamblea. Ellos todavía tienen el beneficio de la democracia directa, que no lo tenemos nosotros. Entonces ellos se reúnen en asamblea y en asamblea deciden. Allí veo que no hay conflicto, no hay esas cosas que nos marcan para la instrumentalización, que no lo digo yo, lo ha dicho la Corte. Por ejemplo, los censos para personas no indígenas que se hacen con fines de instrumentalización, por ejemplo, para evitar extradiciones. Tuvimos un caso en la Corte Suprema, que para evitar una extradición, el gobernador ingresa al censo a una persona como indígena para eso. Eso pues ya no se puede, y eso existe. O sea, no podemos ser soñadores, porque somos gente, como dice Julieta Paredes, una lección enorme. Tanto los indígenas como los afro y como nosotros somos gente, y como gente tenemos las mismas formas de actuar. Si el poder se concentra, corrompe y corrompe absolutamente. Somos gente, entonces es durísimo, por ejemplo, para nosotros, violaron a una niña, fue un indígena, cuando aquí hay 7 violaciones diarias y no dicen son los mestizos, porque acá en Nariño difícil decirnos blancos como usted, doctor Rosenberg, porque todos estamos bien mezcladitos. Entonces
Eso es un peligro. Ahora, el peligro de instrumentalización de la justicia no puede ser un argumento para negar la autonomía. En la rama judicial hay peligro de producción, de corrupción. Hay peligro de impunidad, más que todo por la carga, por el vencimiento de términos, y eso se lo sabe. O sea, el peligro de impunidad por esto, también hay peligro de impunidad y certera en la rama, en la formal, y no se nos acusa de eso. Entonces, si bien hay un riesgo por la concentración del poder político, y por mucho tiempo hay gobernadores que duran 10 años reeligiéndose, y eso están en su derecho, nosotros no podemos intervenir en su autonomía. Pero por mi experiencia, donde he visto que las cosas funcionan, donde hay esos planes de vida, que el decreto del presidente, que creo que lo que hace es a los cabildos equipararlos a las entidades territoriales para recursos de participación nacional, o sea, les da recursos que ellos no tienen. Por ejemplo, mire la injusticia. Su pregunta, el riesgo de impunidad, ¿sí? Los asuntos no son penales, se han extendido, sí, pero se han regulado, se estudian, se dicen, la COCODIME ha trabajado muy duro en eso, hay ya acercamientos con bienestar, en familia, con los medicina legal, con todos, para todo tipo de asuntos. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Riesgo de impunidad? Sí. Creo que se contrasta con los planes de vida que organiza. ¿Y para qué también esa organización, que es muy importante? Por el cambio de autoridades. Uno hace un trabajo de capacitación. ¿Cuál es el primer trabajo de capacitación que uno hace en las mesas? Con énfasis en penal, capacitar en el sistema penal acusatorio. O sea, los jueces les dicen, en mi caso, el sistema penal funciona aquí. Estas son las oportunidades donde ustedes pueden pedir colisión de competencias. Para que vaya bien argumentado, yo no se lo puedo dar a usted, pero para que vaya bien argumentado, anéxele a la corte esto, para que cumpla con los requisitos para su competencia. Los mismos jueces, porque ellos no pueden. Ellos no pueden ir decidiendo de la competencia porque también son disciplinables, ¿no? Ellos tienen mucho rol y disciplinables fuertemente. Y hay denuncias de lado y lado porque como todo el pleito hay intereses de varias partes. Hay casos en que los comuneros no quieren la justicia indígena porque es más fuerte que la nuestra. 60 años sin posibilidad de bajar la pena, de redención de la pena porque no lo permiten. Entonces, no se puede, por eso las mesas locales, las mesas tan pequeñitas, locales, porque cada pueblo, y eso que no se nos olvide, cada pueblo, no ni siquiera cada resguardo, ni siquiera pueblo, porque los pastos son un solo pueblo, pero cada resguardo es el de Aldea de María, que se llama así el resguardo Aldea de María, pero en verdad se llama Putisnam, lo encontraron en el mapa en España, Aldea de María o el de San Juan, que también San Juan es por el Año Nuevo Andino, pues, de San Juan, que están volviendo a sus nombres, tienen diferentes. O sea, no es ni siquiera el pueblo. Entonces, es muy difícil generalizar. Sí, esta condición de la concentración del poder da cierto riesgo de impunidad, más cuando se perpetúa. 2, los cambios en las autoridades son cada año y se pierde entonces la secuencia de capacitación que se hace y de articulación con todos nuevos. Así que mantener un consejo de mujeres o un consejo de ancianos, o un alguacil, ellos tienen, que son de la colonia los términos, ¿no? Los alguaciles, que el alguacil de justicia, el alguacil de mujer y familia, tienen otro. Los pueblos se organizan diferente. Eso nos da mucho. Y si una cosa hemos logrado aquí es que a la población indígena se la identifique con el nombre. Porque es que, bueno, llegaron los indígenas a la fiscalía. Los que llegaron los mestizos a la fiscalía. Nosotros en esas mesas, como en el Principito, ya nos acercamos a los lobos. Nosotros ya nos domesticamos. Entonces ya, digo, Taita Miguel venga, llegó la mamita Carmen, llegó la mamita Patricia de la Cocha, tienen nombre y representación como jueces y les da un estatus en su comunidad de mucho respeto. La palabra de los mayores, y ellos hablan despacio, como no escriben, por ejemplo, los Kamsá, hablan tarde, escuchan, y cuando ya la mesa se va a acabar, a las 4 o 5 de la tarde, hablan los mayores. Y eso es
silencio, porque en verdad la palabra de los mayores y de las mayoras, que es un privilegio, la mamá merenciana, hay muchas mujeres que han trabajado mucho. Me acuerdo las palabras de Claudia Pay, una líder que siempre la pongo, que me hizo llorar a mí, una líder aguá, que nos dijo: doctora, no mintamos, las mujeres indígenas no tienen justicia ni en la propia ni en la ajena. Entonces, son espacios de mucho acercamiento, porque se pierde el miedo al otro, lo que decía el Taita. Cuando ves al otro, entiendes que esta civilización occidental no es la única con la que crecemos. Hay una cosa muy importante: la deuda que tienen las universidades, que acapararon el conocimiento, y solo el conocimiento válido es el que una universidad, y además te determina el modo de ser. Pregúntale a una persona: ¿tú qué eres? Abogada. El ser, ¿tú qué eres? Antropóloga. Te lo da la universidad. Porque si la universidad no te certifica, no sale. Estos conocimientos que están ahí son conocimientos valiosos. Y las universidades tienen una deuda enorme porque sus alumnos y los de aquí, de estas zonas donde, como les digo, la honestidad se nos va encima, se nos impone porque compartimos con ellos, afortunadamente, porque la existencia de estas comunidades nos hace mejores personas, seres humanos, mejor país. A contrario de lo que dicen, sin sonrojarse, varias personas. Donde hay indígenas hay problemas. Para las vidas, ya. Para mí, donde hay pueblos indígenas hay una oportunidad de ser mejores. Y creo que a través de estas mesas, si bien hemos avanzado con muchas dificultades, no es fácil. Lo mejor es vernos como pares, vernos en la vivencia, en lo que uno aprende. Yo he aprendido muchísimo, hablar con humildad, porque ya me ha pasado, los que están escuchándome, que he ido hace 20 años a una mesa y he recibido regaños con justa razón por mi lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque yo soy fruto de lo que le estoy hablando, de mi vivencia y de mi desaprendizaje de Occidente, pero además de haberme enfrentado permanentemente al reproche, haberme expuesto a cometer errores, que todo el mundo los comete, pero estos diplomados tienen que servir para eso, para el lenguaje incluyente, el nivel horizontal de relaciones. El lenguaje es, y como yo les digo a ellos, cuando a veces van personas nuevas a las mesas y les interpelan, les digo: por favor, no sean tan duros. Ellos ignoran, no peyorativamente de ignorante, sino ignoran que esto existe. A mí también me pasó, no sean tan duros los jueces, pero esa ignorar es una responsabilidad también de las universidades. No debe un abogado ignorar a estas alturas de la vida que existe una justicia propia, que existen jueces étnicos pares que la ejercen y que tienen todo el apoyo constitucional, y éticamente también tiene un refuerzo enorme, porque son pueblos que, como me dicen los Sami, no sé si usted ha oído hablar de los Sami, yo estuve allá y los Sami son indígenas y son europeos, son de Suecia para arriba. Entonces, el presidente del Parlamento Sami dijo que era indígena. Yo estudié en LUM, en el Instituto Wallenberg, y el componente de justicia indígena nos llevaron al indígena, y era un indígena rubio, de ojos blanco de ojos verdes, y mi cabeza en ese tiempo no estaba descolonizada, un poquito como ahora. Entonces, yo, toda creída, levanté la mano inmensa y le dije: perdóneme, pero ¿y usted por qué dice que es indígena? Usted, si los indígenas, el término indígena está asociado a las indias, que llegó Colón y se encontró con los indios, y a las personas que estaban aquí les dijo que eran indígenas, los denominó así. Me contestó: usted tiene una pequeña concepción de la indianidad. Así me fue diciendo, por eso a mí ya me han regañado, Doc, en hartas partes. Dijo: nosotros somos indígenas en honor a sus pueblos, porque consideramos que indígenas son todos los pueblos que se resistieron a la civilización occidental. A nosotros nos protegió el frío, porque nos fuimos detrás del Reno y allá no llegó la civilización occidental, los godos, visigodos, los que vemos en las películas, los vikingos. Allá no llegó.
y en honor a quien nosotros, el frío nos protegió, a quien sí sobrevivió al exterminio, son sus pueblos. 500 años y perviven, porque es una palabra que me enseñaron ellos. Pervivir no es lo mismo que sobrevivir. Sobrevivir es sobrevivir físicamente. Pervivir es como ellos han pervivido después de 500 años con su cultura, con su comida, algunos con su lengua, con su espiritualidad, con sus dioses. Entonces, estas mesas de coordinación y parte de la justicia es parte del ejercicio de la autonomía y del respeto por un pueblo que merece que de todas partes lo fortalezcamos y nos compenetremos en la medida en que ya vivimos en un mundo amplio, globalizado, pero las singularidades en todo el mundo deben respetarse. Creo que para cerrar después de esta importantísima reflexión final, usted nos va a compartir un video. Ese video creo que nos ayuda también a sintetizar en la voz propia de las autoridades que han participado en esa mesa lo que es las mesas. Y por supuesto, en nombre de la Universidad Nacional y del Ministerio de Justicia, agradecerle, magistrada, por compartir toda esta evidencia, todo este trabajo y recordarnos a nosotros las universidades la responsabilidad también histórica que tenemos en esta materia. Entonces, muchísimas gracias. Un cálido abrazo acá desde la fría Bogotá y nos estaremos encontrando nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero compartirles este video que le pedí autorización a las comunidades, a las autoridades, con el permiso de ellos, de sus territorios, obviamente, siempre pido permiso, para la rendición de cuentas que tenemos las instituciones obligación de hacer en Nariño y Putumayo. Y me pareció que más que hablar, que sean un testimonio de lo que se puede lograr, les repito, a Occidente y a las comunidades, o con mucho esfuerzo. Déjeme un momentico, yo voy a compartir. Ya me olvidé, ya. Voy a ver, aquí, compartir. Voy a compartir el video. ¿No está? Aún no, ahora sí. Ya, espérate, voy a empezarlo porque lo miramos. Listo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues queremos agradecer al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo por haber hecho este enlace o esta coordinación para poder fortalecer nuestra justicia propia. Realmente, pues desde hace años, ¿no? Se ha venido trabajando en conjunto, en coordinación, y realmente ha sido de mucho beneficio, porque nosotros también, a partir del artículo 246, cuando el mismo gobierno, el mismo Estado, nos permite ejercer la justicia propia desde cada uno desde nuestra cosmovisión, pues en un principio pues hubieron muchas, digamos, falencias, hubieron muchas dudas, inclusive hubo hasta como temor de aplicar la justicia, pero gracias a estas capacitaciones que han habido, a estas orientaciones que han habido por parte del mismo Estado, nosotros hemos podido avanzar significativamente, especialmente aquí en nuestro municipio de Sibundoy. Nosotros, como tenemos más o menos 7.213 habitantes aquí en Sibundoy, y pues eso también nos da pues una cobertura bastante amplia. Siempre cuando sucede un caso, por ejemplo, digamos así, no lo llamamos delito, sino nosotros decimos siempre, en Camusa decimos con chanzo gesto, o sea, cometemos un error. Ellos van allá y inmediatamente de la misma fiscalía, del mismo bienestar familiar, dicen, tienen que ir a su cabildo porque eso es competencia del cabildo Camusavia de Sibundoy. Entonces, en ese sentido, hemos también, como podemos decir la palabra, hemos desembotellado un poquitico digamos, toda la cantidad de trabajo que se le acumula, por ejemplo, a la fiscalía, al mismo bienestar familiar, comisaría de familia, y esos casos los estamos atendiendo aquí. Bueno, este proceso de fortalecimiento a la justicia especial indígena en el departamento del Putumayo, pues ha sido un proceso que lleva bastante tiempo, desde el año 2017, cuando se creó la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional para el departamento del Putumayo, liderado desde el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y Putumayo. Se ha venido generando a través las mesas de coordinación interjurisdiccional, espacio que, pues, gracias a la voluntad que ha tenido la magistrada presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura,
quien en su medida pues ha dispuesto toda la voluntad para generar esos espacios de organización y de articulación entre las autoridades de la justicia especial indígena. Para el caso del departamento son 15 pueblos indígenas y las distintas autoridades, y en esa medida pues empezar a identificar las problemáticas que se han presentado en el departamento, de desarmonías con las otras justicias y empezar a trazar como unas líneas de trabajo que permitan armonizar estos desencuentros. Creo que es una satisfacción muy grande, digamos, trabajar al lado de personas que realmente buscan que esos derechos que han sido de alguna manera invisibilizados hoy salgan a la luz y podamos llegar a algunos acuerdos. Este tema de que los jueces, por ejemplo, entiendan de que existe otro sistema, digamos, distinto al occidental, que son distintos al sistema ordinario, al sistema mismo que nosotros o que los jueces han estudiado en las universidades, digamos, el reconocer al otro, ese es un gran avance. Y eso permite fortalecer no solamente el tema de la autonomía, sino también el tema cultural, es reconocer que los pueblos indígenas hemos existido y existimos y seguiremos existiendo. Y en ese proceso de esa gran, digamos, de la pervivencia en estos territorios, pues el sentarnos a hablar de dos sistemas o hablar de que vamos a coordinar, de que tenemos unos elementos que nos podemos encontrar, de que queremos todos una justicia para nuestros territorios, una justicia para fortalecer nuestra jurisdicción indígena y de igual manera fortalecer la jurisdicción ordinaria, ese es un gran avance, ¿no? Y de igual manera que hoy esté cursando en el Congreso de la República una ley que tenga que ver, digamos, con unas estructuras propias de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de cómo nosotros practicamos nuestra justicia, pues creo que es un gran avance, no solamente en Colombia, sino lo hemos mirado a nivel latinoamericano. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, magistrada. Sí, yo quisiera despedirme, pues resaltar que este trabajo es un trabajo colectivo, desde los lineamientos y los recursos que nos otorga el Consejo Superior de la Judicatura para hacer las mesas, que las hacemos cumplidamente, como las organizaciones internacionales que nos apoyan, las comunidades indígenas, las autoridades que también generan sus propios recursos para las mesas locales, los jueces que tienen todo el ánimo, los tribunales. Creo que para esto es un compromiso colectivo de la rama, pero es un compromiso de todos, de todas las personas, de todos los seres humanos que vivimos en estos territorios afortunadamente diversos y plurales. Muchísimas gracias a ustedes, espero verlos pronto. Mil gracias, hasta pronto.